Hola, hola, hola. Buenas tardes. Estaba yo aquí dándole vueltas a ver cómo encontrar la pregunta o la cuestión que planteó ayer. Al final, Carla, que la dejé para hoy, pero no soy capaz de encontrar la cuestión. Si se conecta, bueno, pues que la plantee de nuevo. Creo que tenía que ver algo con el tema de codependencia, familiares, coadicción, etcétera. Y no tengo ahora mismo la cuestión claramente como me la planteo. Si alguno de vosotros os acordáis, pues ponedmelo ahí. Si es que hay alguien por ahí, además de Chema. Porque me parece que estamos los dos solos, colega. Bien. Yo estaba hablando en esta última fase, antes de que empezáramos con esto de las preguntas, pues con la importancia de recordar que el último desastre sea precisamente eso, el último, ¿no? De plantearse con claridad que estamos hablando de una cuestión, una enfermedad en la que el peligro no pasa cuando pasa el peligro, y que aquí el éxito es mantenerse. Ese es el éxito. No es dejar de consumir o de jugar o de... Es dejar y mantenerse. Porque la dificultad está en mantenerse, ¿no? Hombre, Carla, mira, pues te han tenido que estar zumba, que hay que joderse con la manchega esta, escribiendo en euskera. Que estaba hablando de ti, porque no tengo fresca en la cabeza la cuestión que me planteaste ayer. Así que si la quieres volver a poner, te lo agradecería, porque así te respondo. Estaba aquí hablando con Chema, que era el único que había conectado. Ya veo que está Ángeles también. Hola, hola. Y pues eso, comentando la importancia de que el último desastre sea eso, el último desastre, y que se quede ahí. Tener claro que en esta enfermedad el peligro no pasa cuando creemos que el peligro ha pasado, y que aquí el éxito es mantenerse, no es dejar de consumir. Dejar de consumir es el principio de algo que se tiene que mantener. De modo que el éxito es dejar de consumir y mantenerse sin consumir o sin actuar. De forma que, bueno, pues uno llega a entender que el peligro más importante de todo esto pues está en uno mismo, que nos convertimos en nuestros peores enemigos y que muchas veces no vemos o no tenemos la capacidad de entender las cosas que se plantean como necesarias para seguir, para mantenerse. A ver, Carla, ¿qué dice? ¿Qué hacer y cómo con los familiares negativos para el proceso de rehabilitación? Hombre, aquí se plantearían dos cuestiones. Una es que acudan a la rehabilitación, a las terapias, y se muestren totalmente negativos al proceso y entorpezcan la evolución de los demás. Y la otra es que sean incluso más negativos, porque quiere decir que si van, al menos te dan una posibilidad de intervención, o de convencerles, o de algo, ¿no? O de que entiendan cuál es el problema, ¿no? Y la otra es que sean negativos desde fuera, es decir, que son este tipo de gente que se queda en casa y desde casa pues van minando la determinación de la persona adicta de seguir con su proceso de rehabilitación. En cualquiera de los dos casos es un problema complicado. Y nosotros tendríamos que ser los primeros en entenderlo, por la infinidad de veces, quiero decir, las personas adictas, por la infinidad de veces en que se nos ha insistido en que comprendamos una situación de vida que nos estaba llevando al desastre y no la entendíamos. Sí que es verdad que nosotros tenemos siempre la excusa de que, bueno, estábamos enfermos y el tóxico pues había hecho en nuestro cerebro muchísimas averías, pero la persona codependiente también tiene averías celulares. Sus circuitos se han acostumbrado a un nivel de estrés, a una sobretensión que está totalmente fuera de lo normal, y todos los impactos que va recibiendo pues acaban convirtiéndose en un problema, en una patología mental. Pasa que esto se lo dices a un familiar y sale corriendo. Que pueda tener una patología de tipo ansioso o paranoide o algún tipo de
ya no sigas hablando, ya te va a decir, mira, el que tiene el problema es él o ella, que bebe o que esnifa o que apuesta o que lo que sea, pero a mí no me vengas con problemas, yo ni juego, ni bebo, ni apuesto. Bueno, normalmente así es, pero en muchos casos también acaban consumiendo, en algunos casos para quitarle el consumo a la persona adicta, con lo cual al final se juntan dos problemas. Pero por responder claramente a esta pregunta de qué hacer y cómo con los familiares negativos para el proceso de rehabilitación. Habría que hacerles comprender de alguna manera que la codependencia es ese tipo de relación que tenemos con alguien a quien nos cuesta muchísimo trabajo decir que no. Y que cuando lo hacemos, cuando le negamos algo, cuando nos enfrentamos a la situación y nos ponemos más bravos de lo habitual, pues nos sentimos culpables. Es decir, alguien que está haciendo las cosas que sabemos que está haciendo las cosas mal y lo tenemos claro y nos hace dudar de que esté haciendo las cosas mal, porque nos cuesta mucho trabajo enfrentarnos a la situación y decirle que no. Y nos sentimos culpables aunque no hayamos hecho absolutamente nada malo en cuanto a él, sino todo lo contrario. Lo que intentamos es precisamente, o a ella, lo que intentamos precisamente es sacarle del problema. O sea que somos en alguna medida codependientes de aquellas personas a las que tenemos miedo de que se enfaden con nosotros o que nos dejen de querer por hacer lo que más les conviene a ellas, lo que más necesitan, en contra de su perspectiva, obviamente. Entonces, ese miedo es la clave de la codependencia, el miedo a perder. El miedo a perder el control, el miedo a perder la persona, el miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo a todo. No te digo nada cuando son hijos, ¿no? Pues, entonces, el problema que se plantea claramente para que un familiar empiece a cambiar ese proceso negativo por algo más positivo es hacerle entender que el problema que está en su mano solucionar no es el de la persona adicta, sino el suyo propio. Hacerle entender que la persona codependiente, la coadicta, la madre, el padre, el hijo, el Espíritu Santo de la persona adicta tiene un problema de codependencia y ese es el único problema que puede resolver él o ella. Para eso, lógicamente, pues tiene que acudir a las terapias, pero para acudir a las terapias pues va a tener que entender que tiene un problema, aceptar que tiene un problema y que su problema es ella misma, la persona codependiente, que se tiene que explicar y aceptar por qué una persona, por ejemplo, una persona que lleve viviendo pues 15 o 20 años con otra persona adicta, ¿no? Con un alcohólico, con una adicción de estas de larga evolución, que puede llevar una persona pues con el trajín de las borracheras pues 20 o 30 años y su pareja sigue al lado, ¿no? Como aquí, pues bueno, pues es lo que me ha tocado y voy a seguir aquí, pase lo que pase y pese a quien pese, con las broncas, las tensiones, los disgustos, el estrés, la ruina económica en muchos casos, los golpes, el maltrato y todo lo que hizo a pareja. Entonces, estamos hablando ya de no querer tomar en cuenta que cuando una persona aguanta todas esas situaciones, está pasando algo. Una persona normal, entre comillas, no codependiente, no soportaría esas situaciones. Tomaría medidas y haría lo que tuviera que hacer para desprenderse de un peso como ese. Porque la persona codependiente tiene que aceptar, debería de aceptar que al focalizarse tanto en los problemas del familiar, se está olvidando de los suyos propios. Pero también tiene que entender que a lo mejor se está focalizando en los problemas de su familiar para no atender a los suyos propios. Y que luego ocurren infinidad de cosas cuando la persona adicta se pone en rehabilitación. Y es que el familiar se cae. Su foco de tensión, lo que le mantenía en efervescencia, pues se encuentra con que ya no está. Y que además se puede sentir incluso usurpada en su labor de control y mejora de la persona a la que ha dedicado pues 20 o 30 años de su vida. Y de repente llega un grupo, un centro, una asociación, alguien que consigue lo que ellos no han conseguido en años y años de pelea. Yo creo que es ese fracaso así de claro, es ese fracaso, obviamente por falta de medios y de conocimiento para afrontar la situación, lo que
les pone en negación y se niegan a colaborar con la rehabilitación sencillamente porque no creen que tengan ese problema. Y repito, una cosa es que vayan a la asociación o a las terapias con un cariz negativo, y la otra es que se nieguen por sistema a ir. Yo tengo aquí, y se lo suelo decir mucho a mis compañeros, yo aquí hay familiares de gente que se rehabilitan aquí a los que no conozco, o a los que les he visto una vez, el primer día que vinieron con su familiar. El resto no, por aquí no aparece nadie. No aparecen ni siquiera las sesiones de los sábados a las que pueden venir y que son sesiones formativas en las que hablamos pues un poco de neurología, de emociones, de la personalidad adictiva, del proceso del pensamiento adictivo, en fin, de cosas que a todo el mundo le interesaría saber, pero no vienen. No vienen, y muchas veces no es solamente por culpa del familiar, muchas veces es por culpa es porque la persona adicta no quiere que vengan, porque tiene miedo de que sepan cosas que no quiere que sepan. Pero es que nosotros a las terapias de familiares, los familiares no vienen a chismorrear de sus personas adictas, vienen a hablar de ellos, de sus problemas, de los de las personas codependientes, no de los problemas del adicto. El adicto ya tiene con quién hablar sus problemas, que para eso viene a terapia. Y hay casos en los que vienen familiares que no tienen a sus familiares en rehabilitación. Familiares que siguen activos, que siguen consumiendo, que siguen bebiendo, que siguen jugando y no consiguen traerlos, pero ellos se ponen en rehabilitación precisamente para fortalecer su convivencia diaria con una persona adicta activa. El problema es que cuando la persona adicta activa se pone en rehabilitación, pues parece que todo el mundo baja los brazos y dice: aquí ya no hay nada que hacer, esto ya se ha acabado, y como está en rehabilitación yo me desocupo absolutamente de todo. Y eso no está bien, eso no es así. De modo que lo que hay que hacer con los familiares que están en negación o que no quieren colaborar o que ponen palos en las ruedas, pues es ponerles las cosas claras y hacerles entender de qué estamos hablando cuando hablamos de una adicción y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la coadicción. Estamos hablando de unas relaciones en las que seguramente por sistema de vida no hay o han desaparecido las barreras y apenas hay límites, ¿no? Hablamos de personas invasivas que se creen con derecho a entrar y salir de la vida del otro porque el otro o la otra está siempre atacada pues por la culpa, por el malestar de sus averías, ¿no? Y es ciertamente muy fácil de manipular. Cuando la persona adicta se pone en rehabilitación ya no es tan fácilmente manipulable. Y es muy posible que en casa los familiares pues empiecen a darse cuenta de que se les ha acabado el chollo de estar focalizados en la persona adicta y tengan que mirarse a ellos mismos. Y muchas veces pues no les gusta lo que ven. La solución para eso, entre comillas lo de solución, la negación. Las cosas claras. Otra cosa es si se ponen las cosas claras, como dice María Isabel, y si se ponen las cosas claras y el enfermo no hace ni caso porque está muy enfermo. Bueno, pues mira, si tienes un familiar que está muy enfermo y su cabeza ya se ha pasado de vueltas y está metido en la locura, desde luego no le vas a hacer comprender nada. Y si está activo, ya lo llevo explicando aquí no sé cuántas semanas. Las determinaciones que hay que tomar y cómo entender este proceso. Lo puedo estar repitiendo hasta que me jubile. Pero bueno, como ya estoy jubilado, pues no lo voy a repetir más, ¿no? Porque hay que tomar decisiones. Con una persona adicta la peor decisión es la que no se toma. Pero siempre estamos con el cuento, la tarara esta que tenéis muchos familiares, que decir, joder, es que esto es muy fácil de decir desde fuera. Claro, pero alguien lo tiene que decir. La peor decisión con una persona adicta es la que no se toma. Si no se toman decisiones, ya sabemos cómo va a acabar esto. La persona va a seguir consumiendo y va a seguir consumiendo y va a seguir consumiendo y va a seguir consumiendo. De modo que hay que enfrentarse al problema. Y a veces ya sé que es violento y que cuesta mucho trabajo, pues precisamente porque el codependiente lo que no quiere hacer, lo que no quiere una persona codependiente o coadicta es sentirse mal por intentar que el otro se sienta bien. Lo que quiere la persona codependiente, la persona coadicta, es conseguir que el otro deje de hacer lo que hace por su sola y única intervención. Es decir, que el adicto comprenda lo que le está diciendo la persona codependiente, que haga lo que le están diciendo que haga, que de repente cambie y se ponga a hacer las cosas bien, y aquí se acabó la historia. Pero es que este es un proceso.
no es un proceso milagroso, esto es un proceso de esfuerzo en el que el familiar se va a tener que estar pegando con el adicto el tiempo que necesite. Y unos necesitan mucho y otros necesitan pocos. Y hay quien tira la toalla enseguida y lo manda todo al carajo, o le pone las maletas en la puerta de casa, lo cual, dicho sea de paso, suele ser milagroso, pero entiendo que con un hijo o con una hija, pues, hombre, pues cuesta mucho trabajo. Pero aquí cada uno mira sus propios intereses. Y digo cada uno mira sus propios intereses. El familiar los suyos y el adicto los suyos. El adicto los suyos cuando quiere seguir consumiendo o cuando se pone en rehabilitación. Y el familiar lo mismo. Cuando quiere que su familiar siga consumiendo, porque hay familiares que quieren que su familiar siga consumiendo porque así es más fácilmente manipulable. Que aquí no somos todos querubines. Aquí hay gente mala como en todas partes. Y por otro lado, la persona que quiere seguir consumiendo y que le digan lo que le digan no va a querer hacer nada. El precio a pagar es este. Cuando yo empezaba con estas cosas, conocí a una mujer. Esta señora tenía una hija. No, tenía dos. Una de ellas era una persona de estas de, ¿cómo decirlo yo?, alto standing, directiva de una empresa muy importante de la zona, pero que tenía un problema mundial con el alcohol. Pues mira lo que acaban de poner aquí. Ejemplo, si consumes te quiero, si no, vete. Este es el ejemplo de Brasdov, del psicólogo Brasdov, que decía esto de te necesito, pero te necesito mal. Si estás bien, no te necesito. Así que me parece que ya los familiares van a caer unas cuantas. Hay gente que necesita que su familiar esté mal para ocuparse de él, para estar focalizado en su trabajo, en su sacrificio y para darse con el cilicio todos los días en la espalda y decir, ay Dios mío, qué vida más sacrificada, qué malita estoy o qué malito estoy, qué poquito me quejo. ¿Vale? Estos sufridores que son la insensatez personificada, pues siempre pululan alrededor de la gente como nosotros que generamos tantos problemas. Porque habría que entender por qué al lado de una persona adicta siempre hay una persona coadicta. Porque siempre tenemos a alguien al lado. No sé, o no somos tan malos, o los que están con nosotros, pues son poco menos que gilipollas, con perdón. Pero a lo que voy. Hablo de una madre, de una hija de 35 años, directiva de una empresa, que tenía un problema tremendo con el alcohol. Y que ya le habían hecho pasar por la López y Bor de Madrid y se habían gastado la prejubilación del padre con creces. De hecho, el problema se había llevado al padre por delante. Es decir, que el padre se había muerto. A disgustos. Que aquí no hablamos de bromas, hablamos de cosas serias. La madre de la chica llegó a nosotros con este problema y el planteamiento que le hicimos fue decisiones. Hay que tomar decisiones. ¿Pero qué voy a hacer? Pues la maleta en la puerta, se le dijo. No yo, gente que sabía más que yo. La chica era ya mayorcita, tenía su medio de vida, tenía un buen sueldo, en fin, si luego lo perdía o no lo perdía era cosa de ella. Pero lo cierto es que preparaba unos cristos impresionantes y las borracheras eran, en el pueblo donde vivía, sonadas. La madre tomó la determinación y le puso la maleta en la puerta y la chica, llena de soberbia, como es natural en un alcohólico de mi tipo, pues cogió la maleta y se fue. La continuación, y por eso apareció esta mujer en el grupo de rehabilitación pidiendo ayuda, es que la hija la machacaba vamos, poniéndose en el portal de su casa, en el barrio donde vivía, a tocar los timbres a altas horas de la madrugada, chillando desde la calle y diciéndole pues todo tipo de improperio que se os pueda ocurrir, ¿no? El tema era que esta mujer pues tenía, como todos los seres humanos, pues sus límites y estaba al borde ya de rendirse cuando apareció por los grupos y nosotros le decíamos que siguiera adelante, que aguantara la decisión.
¿Por qué? Pues porque si no aguantaba la decisión, la trayectoria de su hija estaba clara. Iba a reventar. Se iba a matar bebiendo. Y si tomaba una decisión, por lo menos tenía un 50% de posibilidades de que reaccionase. El caso es que toma la decisión, pero ahí no acabó, ni en las llamadas a altas horas de la noche, ni los insultos desde la calle. No acabó el calvario de esta madre. Se tuvo que enterar, porque al final aquí todo se sabe, pues de que había pasado por todo. Desde dormir en los bajos de la playa de la Concha, con todos los indigentes que se metían en aquella zona, y bueno, le hicieron pues prácticamente de todo. Acabó viviendo con un con un maltratador en otro pueblo cercano, y que le dio palizas hasta más no poder. Y después de 2 años, en el grupo de familiares, recibió una llamada telefónica de un número que no conocía. Cogió el teléfono y era su hija, que le decía: mamá, quiero decirte que estoy bien, que hace 6 meses que no consumo, que estoy en un centro de desintoxicación y de rehabilitación, y me encuentro muy bien. Y la madre, que ya había aprendido lo suficiente, tuvo los santos cojones de decirle a su hija: pues muy bien, hija, me alegro mucho. Sigue otros 6 meses más haciendo lo que tienes que hacer y me vuelves a llamar. Eso es duro, pero lo hizo. ¿Y qué consiguió? Tener una hija recuperada, con una vida normal, si hubiera seguido en casa no lo hubiera conseguido. Pero claro, esto es un caso. Puede pasar lo contrario, ¿no? Puede pasar pues lo que puede pasar. Y esto al familiar hay que decírselo claramente. La peor decisión obviamente es la que no se toma, pero cuando se toman decisiones pueden pasar cosas. Nosotros somos gente imprevisible, que podemos hacer cualquier idiotez en cualquier momento. Y luego, pues, si pasa algo como un suicidio o una cosa de este tipo, el familiar se va a estar culpabilizando toda su vida. De modo que a la hora de aconsejar algo a alguien o de sugerirle algo a alguien familiar, pues hay que tener las cosas muy claras y avisarle de que las decisiones que tomen son responsabilidad suya, tanto en un sentido como en otro. No, es que allí me han dicho que yo diga: no, yo te digo lo que yo haría en mi caso. Si fuera yo, lo que yo haría, ¿no? Esto lo tenéis que tener muy claro en las asociaciones, ¿no? Y entender que cada familia es un mundo, y que en todas partes cuecen habas, ¿no? Y que, joder, pues que a veces uno tiene fuerzas para tomar decisiones y a veces no las tiene. Los grupos de rehabilitación son para eso. Pero yo insisto, estoy leyendo lo que ha pasado a Ángeles, de que el hijo pues le iría venir a la asociación, pero ni se lo he pedido porque no va a abrir. Bueno, pues si tú tienes claro que no va a ir, pero como dicen en mi pueblo, el que no llora no mama. Y pedir es gratis, y no dar también. No sé, yo desde luego lo que sí entiendo en toda esta historia es, y ahora que está Yolanda aquí, la estoy viendo ahí abajo, aprovecho, es que el concepto de rehabilitación de la codependencia es el mismo concepto de rehabilitación que de la persona adicta. Nosotros, y yo digo lo que hacemos nosotros, eso no quiere decir que nosotros seamos más listos que nadie, ni que lo hagamos mejor, ni Dios me libre. No quiero que nadie se confunda con estas historias. Yo digo lo que nosotros hacemos aquí. Y lo que hacemos son terapias experienciales y no confrontativas. Es decir, aquí vienen los familiares a su terapia, que la lleva Yolanda. De hecho, es ella la que tendría que estar hablando de esto. Y cualquier día espero que lo haga y se ponga aquí y hable de este tema. Pues
los familiares vienen a hacer su propio proceso de rehabilitación. Tienen que entender cuáles son sus motivos, cuáles son las razones por las que han soportado determinadas situaciones, qué es lo que pasa con la adicción. Y para eso están los sábados, que también vienen y escuchan la teoría adictiva de arriba abajo. Los que vienen, que son muy poquitos, pero algunos vienen. Y se nota, obviamente se nota las leguas de distancia que le sacan a los que no lo hacen, ¿no? Decía que hacen su propia rehabilitación y no son terapias confrontativas. Aquí un familiar no se pone a decirle a otro familiar lo que tiene que hacer. Joder, es que eso ni se nos ocurre. Ni se nos ocurre. Y en las terapias de adictos, un adicto no le dice a otro adicto lo que tiene que hacer. Un adicto le dice a otro adicto lo que él ha hecho. Lo que él ha hecho o ella ha hecho, no lo que tiene que hacer el otro. Las terapias confrontativas son bueno, esto yo lo siento mucho, sé dónde se hacen, porque aquí hay centros alrededor nuestro que utilizan este tipo entendiendo que así es como se aprende a sujetar el impulso y a manejar y a controlarse, y lo único que están haciendo, lo único que están haciendo es intensificar el grado tensional de una persona. La vergüenza y los complejos. Eso no es rehabilitación, eso es tortura, hostia. Eso es tortura. Poner a una persona adicta en evidencia delante de un grupo de gente o a su familia porque no hace esto, no hace lo otro. Enséñale cómo se hace. Enséñale cómo se hace. Pero no le digas lo que tiene que hacer. Enséñale cómo lo has hecho tú. Y ya verá ella o él si lo hacen o no lo hacen. Pero no lo pongas en evidencia, no le saques los colores delante de un grupo de gente que es que si le conocen mal, y si no le conocen también mal. ¿Qué cojones de terapia confrontativa? Pero que esto no es un combate de boxeo. Nosotros estamos para ayudar a la gente, no para confundirla. No para presionarla, no para amargarle la vida, que seguramente bastante amargura tiene ya, ¿no? Cuando está con un problema que no es capaz de resolver. O es que alguien se puede creer que una madre o un padre que tienen un hijo con un problema como el mío y no toma decisiones, no las toma porque no quiere. No las toma porque es más cómodo no tomarlas. No las toma porque no puede. Y no puede porque no tiene fuerza, porque no tiene el valor suficiente, porque no es el momento, o porque está también padeciendo otra enfermedad, o por un sinfín de cosas. Y esa persona no necesita que le tiren de las orejas. Esa persona necesita ayuda. Ayuda. Y la ayuda para que comprenda lo que no quiere comprender o lo que no puede comprender porque no está en situación de comprenderlo, es la experiencia de otros. Y que ella saque sus propias lecturas de aquello que está escuchando en sus compañeros de terapia. En sus compañeros de terapia, no en sus enemigos de terapia, joder. Yo no sé si esto entrará en los cánones de rehabilitación de otras personas, y siento ser tan enfático en esto, pero es que lo vivo porque veo el destrozo que se produce. Una persona codependiente o coadicta es igual que una persona adicta y tiene las mismas necesidades, y si con los adictos no se llega a a mí no me parece normal que un proceso de rehabilitación sea llegar a un sitio un día cada 15 o cada 20 o cada semana, un día, y bueno, pues no sé, ¿de qué hablamos? Pues bueno, pues mira, pues esto, pues lo otro, para aquí, para allá, da igual, y de repente salta otro de la otra esquina y dice, joder, pues eso no tendrías que hacerlo porque no sé qué, no sé cuál. ¿Pero quién eres tú? ¿Eres un experto? ¿Eres un terapeuta? ¿Quién eres tú para decirme lo que se puede y lo que no se puede hacer a mí como adicto? A un adicto no se le dice lo que tiene que hacer. A un adicto se le dice lo que otro ha hecho, cómo lo ha hecho, pero no le digas lo que tiene que hacer, porque lo normal es que tenga lo contrario. Lo normal es que se cierre en banda. Lo normal es que esa cabeza, ese cerebro, se vuelva a cerrar de nuevo y dice, y aquí no vengo más. Y a la calle. Y en la calle hay lo que hay. Y al final dirán, es que he ido allí y no me ha funcionado. He ido allí y me han dicho esto, me han dicho lo otro. Bueno, pues esto es lo que hay. Hace mucho tiempo, cuando empezamos nosotros antes de empezar esta historia, Yolanda y yo, tuvimos la brillante idea, bueno, esa fue mía, no fue de invitar
al director de clínica de la Facultad de Psicología de San Sebastián, donde estaba yo entonces de alumno, y a que viniese a un aniversario de un... esto donde estaba yo, donde estábamos antes, ¿no? Y el tío vino, creo que alguna vez ya os lo he contado, el profesor Jesús Guerra, vino y no se le ocurrió otra cosa que subirse al estrado y al empezar a hablar a los que estábamos allí, que teníamos muy poca idea todavía de estas historias, nos dijo alto y claro: para ayudar a una persona a salir de la adicción hace falta mucho más que intuición y buena voluntad. Tatarí, tatarí. Hace falta mucho más que intuición y buena voluntad. Hace falta conocimiento. Y ahí fue donde Yolanda y yo empezamos a estudiar. Ahí fue donde empezamos a sacarnos los títulos de técnicos en drogodependencias y conductas adictivas. Y ahí fue donde seguimos estudiando hasta conseguir un máster universitario en conductas adictivas y drogodependencias. Y eso no nos ha servido para ser mejores en la rehabilitación, pero nos ha dado una visión de entendimiento de muchas situaciones que antes, con solamente intuición y buena voluntad, no entendíamos. Hace falta más que intuición, y hace falta más que buena voluntad, hace falta conocimiento. Y me atrevería a decir que si ese conocimiento viene impartido por gente que ha vivido el problema, pues mejor todavía. Pero como eso ya es hilar muy fino, pues lo vamos a dejar ahí. Yo, desde luego, le recomiendo, porque aquí hemos tenido en grupos familiares hijos, hemos tenido padres, hemos tenido hermanos. El éxito de la rehabilitación de una persona adicta tiene más garantías si su familiar está en rehabilitación, si sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer en determinados momentos, lo que puede decir y lo que no debe decir. Pues no por miedo o por prudencia y por seguir una línea clara. El problema familiar no se acaba de entender en esta historia. El grupo familiar es un núcleo que está formado por quienes lo componen. Y cuando hay un miembro disfuncional en él, todo el grupo se cohesiona para mantener un pseudoequilibrio, una homeostasis, que haga que el grupo siga funcionando por encima de todo. Y todo el mundo empieza a adoptar roles. Ya los he hablado en alguna ocasión de los roles de la codependencia. Y si hace falta, pues se volverá a hablar de nuevo, ¿no? Entonces, cuando la persona disfuncional se pone en rehabilitación, el grupo no se cohesiona con la nueva situación. El grupo ya ha adquirido otra dinámica, otro equilibrio, otro punto de equilibrio y se desequilibra más. Por eso es necesario que si uno de los miembros del grupo, digamos el disfuncional, el que está enfermo, se pone a rehabilitarse, el resto haga lo propio. Porque si no, no va a haber encuentro, va a haber encontronazo. La persona adicta va a tirar por un camino en el que se ve entendido, comprendido y aprende cómo tiene que ir su vida, y el resto de la familia estarán pensando, están en otra galaxia, que es seguir con la dinámica que tenían antes, en la que ya el miembro disfuncional, que empieza a ser funcional, pues muchas veces no cabe. No tiene sitio. Encuentra rechazo. En multitud de ocasiones, repito, pues porque la persona codependiente directa se ha quedado sin el juguete que le hacía estar focalizada y funcionando, y se ha focalizado en la otra parte. Ya la persona adicta en rehabilitación ya es un estorbo. Y luego pues viene pues eso, tú por aquí y yo por allá. En fin. Yo... me imagino que no se ha quedado a gusto nadie, pero bueno. En fin, las cosas son así. Y bueno, pues es muy complejo la dinámica familiar. Y mira que hemos hablado de codependencia en esto, pero bueno, si hace falta seguir hablando, se sigue. No, yo no tengo ningún problema en hablar de esto, ningún problema. Y si me veo un poco apurado, ya le llamaré aquí a doña Tecla, a Yolanda, para que se siente aquí y que sea ella la que hable de estos temas. No. Y la fortaleza que necesita un familiar codependiente es firmeza, pero con cariño. Y eso aquí la chavala esta lo sabe hacer muy bien. No sé. Los familiares que vienen al grupo familiares de Ari, desde luego, no están encantados. Están lo siguiente. Con eso creo que está dicho todo, ¿no?
no vienen con amargura a las terapias, no vienen encabronados, no vienen a que nadie les encabrone y se van... yo oigo las risas cuando la gente se va. Oigo las risas cuando la gente se va y estoy aquí dentro. Pues... vosotros mismos. ¿Cómo que te esperamos? No, nosotros estamos aquí, venid vosotros, coño. Que nosotros no vamos a andar siempre saliendo de un lado para otro, que luego al final, vamos, quita. Que como dicen algunos, si no nos pagan ni la gasolina, coño. O sea que no. Aquí estamos y no cerramos la puerta a nadie. De modo que... en directo, dice, pues sí, pues que claro que sí. Que venga. Que venga, yo estoy deseando que se sienten aquí. Y así me voy con el chucho por allá a dar un paseo. Con los chuchos. Con el guapera, si viene ya se lo pondrá aquí también para el figura. Que bueno, que no, me estoy pasando el tiempo ya, ¿vale? Mañana sábado canta el coro de Aergui. Cualquier día de estos os pasaré ya las invitaciones para la jornada del día 23 de noviembre. Ya sé que queda mucha lluvia de aquí a noviembre, pero bueno, para que vayáis ahorrando para el viaje y el hotel y todo, y las comidas y todo eso. Para que veáis que no me enteré, no me dio tiempo. Pero yo os mandaré las invitaciones, así que va a estar bien. Digo que me acuerdo ahora de esto porque como mañana es sábado y ensayamos los del coro, ahora que estamos con los Beatles y estamos haciendo unas cosas muy chulas. Bueno, ya veréis, los cánticos van a ser olímpicos. ¡Hala, que seáis buenos! Que ya quedamos pocos. Bueno, que no seáis buenos, que seáis malísimos, coño. Un beso.